pues bienvenido una vez más a nuestro programa Hablar de Todo, pero Cristianamente. Junto con la red de Pedro, con el hermano Salvador Sandoval, el hermano Chavita, que durante estos 7 clases, hoy es la 7ª clase de Sagradas Escrituras, que durante todas estas 7 clases, el Espíritu Santo realmente nos haya dado la fortaleza de entender sobre cómo nosotros podemos manejar las Sagradas Escrituras. Bueno, Chavita, una vez más, gracias por la gran oportunidad que me brindas de iluminar a nuestra gente, a tu plataforma de la red de Pedro, a mi plataforma de la Hablar de Todo Cristianamente. Y ante todo, vamos a hacer una oración pidiendo al Espíritu Santo que se haga presente en cada uno de nosotros. En nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende ellos en el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovad la paz de la tierra. Oremos. Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que apreciemos rectamente todas las cosas según el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Chavita, hoy vamos a ver algo muy importante en esta 7ª clase. A mejor no va a ser la última, tenemos que seguirle porque faltaron algunos elementos. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los evangelios y los hechos de los apóstoles. Bien, pues tienes la palabra, tienes el micrófono. Háblanos sobre estos grandes 4 evangelios, los sinópticos, el evangelio de Juan y también de los hechos de los apóstoles. Yo sé que media hora es poquito, ¿verdad? Pero lo que podamos aprovechar, hay que aprovecharlo al máximo. Adelante, tienes toda la palabra. Gracias. Bueno, pues antes que nada, un gran y afectuoso saludo a todos los que nos escuchan, nos apoyan, nos bendicen, nuestros bienhechores, para poder continuar en la obra de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Padre, hay una pregunta muy interesante, no me la conteste porque puede caer, no me la conteste. ¿Cuántos evangelios hay? Y mucha gente dice, 4, no es cierto, nomás hay uno. El evangelio de Jesucristo es uno. La pregunta sería más clara si dijéramos, ¿cuántos evangelistas hay? Vamos a comenzar por el principio y en primer lugar, ¿qué es la palabra evangelio? Para poderla entender, hay un dicho que dice, ¿cómo podemos meter una idea grande en una cabeza pequeña? Por medio de comparaciones. La palabra evangelio se utilizaba cuando había una guerra fuera de una ciudad y se ganaba la guerra. Y lo que hacía es que uno de los heraldos del ejército, un soldado que habían ganado, él caminaba o corría hacia la ciudad para decirle a la gente que habían ganado la guerra. En el idioma griego es evangelium. Y llegaba y corriendo y decía evangelium, evangelium. O sea, muy buenas noticias. Buenas noticias, hemos ganado la batalla. Es la misma palabra que se utiliza para la Sagrada Escritura y definir la vida de Cristo. Yo les recomiendo, no tengo aquí mi Biblia, la tengo en el carro, pero yo les recomiendo y les sugiero, como les dije la vez pasada, de agarrar su Biblia, seleccionar los evangelios y marcarlos con un marcatexto o un marcador, agarrar el puñito y marcarlo para que sea más fácil encontrarlos. Para mí es la parte más importante de la Sagrada Escritura porque es la vida de Jesucristo. Si decimos que todo apunta hacia Cristo, aquí están los evangelios. Hay una perspectiva más interesante también porque hay quien llega a compararlos de los maestros, unos decían que sí, otros que no, pero ellos decían que ¿por qué 4 evangelistas? Y ahorita vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos. En primer lugar, es como un tipo de accidente que hay en carretera o no sé, en la calle, y se juntan varios periódicos o varios noticieros, y cada uno da su versión diferente de los hechos que acontecieron. Entonces, cada evangelista es como un tipo de reportero, no lo puedo decir que es un reportero, porque ellos fueron testigos oculares, 2 de ellos, otros 2 no lo fueron
escucharon la predicación y se entendía de esa manera. Bueno, Claro. pues vamos a comenzar compartiendo el... muy bien. Ok, vamos a empezar a compartir pantalla porque hay gente que aprende oyendo, hay gente que aprende leyendo, hay gente que aprende viendo imágenes. Una imagen habla más que 1000 palabras. Exactamente, Bueno, así es. pues en primer lugar tenemos la primera etapa es la vida de Jesús. Jesús mismo es el evangelio de Dios, es la buena noticia de Dios Padre. Y él mismo lo dice, que él ha sido enviado por el Padre en el evangelio de Juan y comparte esta buena nueva. Y esta es Jesús, yo le llamo Jesús la fuente, porque de él va a brotar toda la enseñanza que el Padre quiere decir. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice que antiguamente Dios nos habló por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento, toda la enseñanza está en Jesucristo. Y yo me voy a atrever a decir que no hay, Dios no va a hablar más de lo que ya habló Jesucristo. Culme centro de la enseñanza. Hay gente hoy en día, videntes, que llegan a decir cosas, pero si no va de acuerdo al Evangelio, algo está mal, algo está mal. Claro. O sea, la primera etapa es la fuente que viene siendo Jesús. Y aquí lo encontramos. Jesús predica el reino de Dios. Y curiosamente brota una segunda etapa que viene siendo del año 30 al 65, que yo le llamaría la predicación oral apostólica. Aquí no había Biblia completa, nadie cargaba Biblia. Hoy en día muchas iglesias cargan su Biblia. No había eso, era una tradición oral. Es más, llegan a contar los santos padres o los padres apostólicos que los apóstoles visitaban las comunidades y se sentaban hacia un lado como si fuera una casa y se sentaban casi cerca de la pared, pero en la pared ponían la mesa y adelante de la mesa en el centro se ponía una silla o un sillón y el apóstol ya mayor o anciano se sentaba al frente y le empezaban a preguntar, oye, ¿cómo te fue con Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y ellos empezaban a platicar los hechos, las enseñanzas, los milagros de Jesús de una manera muy paternal, podríamos llamarlo así. Y después de eso, terminando la enseñanza, se levantaban, se volteaban hacia la mesa, les preparaban lo que es la misa y celebraban la Eucaristía, la Santa Misa. Por cierto, Padre, la palabra Eucaristía significa dar gracias. Los discípulos de los apóstoles así le llamaban porque era el día de ir a darle gracias. No le llamaban misa. Misa ya fue muy posterior. En griego. ¿Cómo? Eucaristim. Vamos a dar gracias, vamos a dar gracias. Curioso que eso es lo que deberíamos de hacer hoy en día. Vamos a la iglesia, ¿a qué? Vamos a dar gracias, porque la Eucaristía es la acción culmen y centro de acción de gracias. Ay. Claro, dice la Sacrosanto Concilio en el número 10, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Y es el mismo lema la Lumen Gentium también habla de eso. Lumen Gentium, la luz de los pueblos, claro, la luz de las gentes. Fíjese, Padre, que también en el concilio, en el, ¿cómo se llama? Eucarístico que hubo en el 2004 aquí en Guadalajara fue el lema central. Eucaristía, principio, culmen de la vida cristiana. Claro. Ok. Entonces, los apóstoles empiezan a hacer una predicación oral y hay autores, hay personas que investigan, antropólogos bíblicos, que llegan a decir que hubo un evangelio que se llamó el evangelio de Mateo en la versión aramea, pero que se perdió y que dicen que puede ser el esqueleto del evangelio de Marcos. Otros dicen que Marcos es el esqueleto de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, Marcos, si fue el esqueleto o fue Mateo, pues no se sabe, solamente se sabe que hay una estructura que es compatible con ellos. A raíz de esto, sale el tercer evangelio que viene siendo Lucas. Y situamos fechas más aproximadas entre el año 65 al 75.
donde, por ejemplo, el apóstol de San Pedro predicaba y el escribano, el secretario, era Marcos, que aunque había estado con Pablo, por problemas se separó y se vino con Pedro. Y Pedro lo agarró como escribano porque él sabía griego, en cambio Pedro no creo que sabía mucho griego porque él era judío. Entonces Juan Marcos o Marcos empezó a transcribir lo que le platicaba a San Pedro. En pocas palabras, cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, estamos viendo la predicación de Pedro, ¿sí? Bueno, y posteriormente San Lucas, aunque agarró el esquema de Marcos, él mismo dice que fue a los testigos oculares y ministros de la palabra, o sea, él como buen científico, porque era médico, la palabra médico es muy amplia, es un científico, era un artista también. Él se va directamente con las personas que habían sido testigos de los hechos, de los hechos de este evangelio. Por ejemplo, es el primero de los evangelios que se va hasta María, y ella habla de la visita de Santa Isabel, ella habla de la visita, perdón, de la anunciación del ángel, del nacimiento de Juan, del nacimiento de Belén, y dice claramente él que María guardaba en su corazón estas cosas. ¿Cómo llegó a saberlas él si estaban en el corazón de María? La única manera era ir y entrevistar a la Virgen María. Otra cosa muy interesante de Lucas es que hay una leyenda que se ha diversificado, y es que un día, lo voy a parafrasear, lo voy a dramatizar, dice que San Lucas, entrevistando a la Virgen María, le dijo, ¿y esa mesa? Ah, esa mesa la hizo José y Jesús. ¿Me la regalas? Sí. Y él le quitó las patitas, la paró y empezó a pintar a la Virgen como estaba, y le añadió al niño Jesús. Esta imagen, muchos llegan a decir que puede ser la Virgen del Perpetuo Socorro, la de Krzestowa de Polonia, o más allá, otras 4 o 5 imágenes muy parecidas, y curiosamente es morena. Es más, llegan a decir que la Virgen de Guadalupe original en España, no me acuerdo dónde es ella, esta Virgen, pero fue sepultada junto con San Lucas, y era una estatuilla que había hecho el propio San Lucas a raíz de la imagen de María. Recordemos que los romanos no hacían totalmente imágenes, sino esculturas. Entonces Lucas estaba muy influenciado por la cultura romana. De cualquier manera, tenemos un detalle muy interesante. Hoy en día ponen a la Virgen muy güerita, muy española, muy americanizada. La verdad es que si ustedes analizan, lástima que no tengo las imágenes que se creen que eran de San Lucas, con la Virgen de Guadalupe, es muy poca la diferencia. Es más, es muy acertada. Bueno, es parte. Pero él dice que visitó las personas y testigos oculares. San Lucas dice que después de San Lucas se escribió el Evangelio de Mateo en griego. Curiosamente, puede radicar del primer Evangelio, pero se complementa con todos. En pocas palabras, hay una conexión entre los 3 evangelios sinópticos. Estos evangelios, fíjese qué interesante, padre, porque también los nombres nos dan importancia. Por ejemplo, Mateo significa la palabra Dios quiera agregar o añadir. Marco significa martillo, aunque puede ser hijo de Marte o amigo de Marte. Lucas significa luz. Entonces, imagínense estas cosas. La palabra sinópticos significa que se pueden ver desde la misma perspectiva. Es decir, que tienen muchas cosas en común estos evangelios, como si se hubieran copiado varios textos. Por eso encontramos ciertas historias que están en uno y en otro evangelio, y llegan a decirles a los autores que puede haberse copiado uno a otro, pero además se añaden detalles que el otro evangelio no los tiene. Muy interesante. Vamos a ver una sinopsis un poquito de los 4 evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo tiene un simbolismo de un ángel. ¿Por qué? Haciendo referencia a lo que viene en las imágenes del libro de Ezequiel, de los querubines, de los serafines que están en el trono de Dios. Porque el evangelio de Mateo empieza con la genealogía. En el capítulo 1 habla de las genealogías.
Entonces es una cuestión muy humana, por eso tiene un rostro humano. El segundo, ay Dios, sí, el segundo es Marcos. Marcos, porque el evangelio comienza en el desierto, en las tentaciones, y dice que había fieras, el evangelio de Marcos. Lucas, porque empieza en el templo, y en el templo lo que se hacía era cuestiones de sacrificios de toros y becerros, y por eso se pone ese simbolismo. Y el águila, que es Juan, porque en este evangelio San Juan se remonta en la eternidad, en las alturas. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Curiosamente, de los evangelistas, los Mateo y Juan eran apóstoles, ellos recibieron directamente la enseñanza de Jesús, pero San Marcos de San Pedro y San Lucas de San Pablo, ellos eran discípulos de apóstoles. De aquí, de los cuatro, San Pablo no fue apóstol de los 12. Él se convirtió alrededor del año 36 al 39 más o menos, y todos sabemos la historia de San Pablo, pero él dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas que él recibió de revelación privada, es el único, dice, yo no conozco a nadie más el evangelio por parte de Jesucristo, dice que se fue a Arabia y Dios, Jesucristo se le apareció por 3 años y le enseñó todo lo que tenía que saber. Por eso él habla todos los misterios ya en las cartas lo veremos, el misterio de Dios. Bueno, pero vamos a ver, San Mateo en el año 85, San Marcos en el 65, San Lucas en el 65, yo lo situaría más bien en el 75, San Juan en el 88. El mensaje de Mateo es el Mesías prometido y se habla más bien hacia la cuestión judía. En el de Marcos es el Hijo de Dios, haciendo referencia a todos los milagros que hacía este Jesús. San Lucas es el Salvador universal o del mundo. En cambio, para San Juan, no lo puse aquí, pero para San Juan viene siendo el Verbo, el Cordero, el Logos, una cosa muy elevada, es una cuestión teológica profunda. Voy a ponerme aquí arriba. ¿Sí? Para Mateo fue escrito especialmente para judíos. Por eso él hace muchas referencias a citas bíblicas del Antiguo Testamento, especialmente al comienzo. Y para Marcos, para los griegos. Por eso él trata de interpretar el arameo para que los griegos lo puedan entender. Hay palabras como efta, como talitakum, como slavak sabani, dando a entender qué significaba para que los griegos no entendían mucho el arameo. Para San Lucas fue los gentiles. En cambio, para San Juan fue para todos los cristianos, porque era como reafirmar la fe. Bueno. San Mateo trae 28 capítulos, Marcos 16, Lucas 24 y San Juan 21. Aquí tenemos Fíjate, Chavita, qué interesante estos evangelios, estos evangelistas, los escuchamos en el transcurso del ciclo litúrgico A, B y C. Tú ya lo habíamos comentado anteriormente cuando hablamos sobre esto, ¿verdad? Como sí. en estos 3 años, par impar, escuchamos los evangelistas, el evangelio de cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Por eso siempre hay que poner atención cuando vamos a la Eucaristía, misa, la palabra de Dios, como tú dijiste en Hebreos, Dios habló a través de los profetas, pero hoy en el Nuevo Testamento, Dios habla a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a través de estos grandes evangelistas, ¿no? Evangelizadores. Pero es importante que le demos realce a esto, porque tiene gran connotación en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, tiempos litúrgicos, ¿no? Sí. Fíjese, un comentario, acabo de dar una formación, me pidieron que le ayudara a un sacerdote para hablar sobre los ministros y yo le hacía un comentario a mis compañeros ministros, lo voy a hacer aquí, y especialmente para los que son ministros y les toca hacer la celebración de la palabra. Cuando el sacerdote proclama el evangelio, lo signa con el dedo pulgar, se santigua a él, y antes de eso hace una oración sacerdotal, que es el Señor esté con ustedes, lectura, ok. Esta parte los laicos no la podemos hacer. No debemos. ¿Por qué?
porque aquí el sacerdote actúa en la persona de Cristo y el laico no está en la persona de Cristo. Cuando si a ti te llega a tocar una celebración de la palabra, lo único que tienes que hacer es pararte ahí en donde vas a leer en el ambón el evangelio, y lo único que tienes que hacer es, hermanos, vamos a escuchar, vamos es en conjunto a escuchar el santo evangelio según San Lucas, San Mateo, etcétera. No puede añadir ni quitar nada, no puede signar el evangelio, no puede hacer nada y no puede besarlo tampoco. Eso es para respetar el lugar sacerdotal. Es muy... Fíjate, Chavita, en esta parte ya me cansé de decirle a un ministerio que no se proclama el evangelio laico, que solamente es para el sacerdote, porque dicen lectura del evangelio, dicen capítulo, dicen versículo, ya les dije que no, que eso no, que lo omitan, que se vayan directamente a la lectura. Así es, eso se llaman rúbricas, es cierto, padre, y las rúbricas están en forma cursiva o en color rojo, eso no se les son notas para el que lo lee y para tener claro en algo. Es más, hay un renglón que viene en muchos misales en letra cursiva que es para agarrar la idea central al que va a dar la homilía, que es el sacerdote, o la reflexión al laico. El laico nunca va a dar homilía, nunca, porque él no está en la persona de Cristo. Él va a hacer una reflexión comunitaria y hasta ahí, y es más, debería de estar lo que va a compartir, muchas veces escribírselo el sacerdote y leerlo, o si él lo hace, si tiene la capacidad para escribirlo y que se lo presente al sacerdote para no cometer un error. Porque hay veces que cuando está de arriba uno, se cree con toda la autoridad y todo el derecho de la iglesia de exhortar, regañar, reprender, corregir, y no podemos, no somos el sacerdote. No, claro que no. ¿Verdad? Bueno, eso es uno. Ahorita decía usted el ciclo litúrgico, hay 3 ciclos litúrgicos, el primero es el A, que viene siendo Mateo, el B, que es Marcos, y el C, que es Lucas, y Juan se distribuye en los otros ciclos. Especialmente en Semana Santa se utiliza el Evangelio de Juan para el Viernes Santo. Entonces, aquí tenemos una cosa un poquito más desarrollado. Me voy a ir a la base de la estructura. Por ejemplo, ok, adelante. En el Evangelio de Mateo, la palabra más común es el reino de Dios. Curiosamente, el reino de los cielos. Cuando el evangelista Mateo, porque es judío, no puede usar el nombre de Dios, él va a utilizar la palabra el reino el reino de los cielos. O cuando dice, bienaventurados los pobres espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque no va a pronunciar el nombre de Dios. Entonces, esta frase la utiliza mucho San Mateo, ¿sí? Y, por ejemplo, Marcos dice enseguida, y empezó a hacer eso, y luego enseguida hizo un milagro, o enseguida dio una enseñanza, o enseguida salió. En Lucas es hoy conmigo estarás en el paraíso, hoy voy a entrar a tu casa y voy a cenar contigo, hoy queda sano, etcétera. Es la palabra común que utiliza San Lucas. En cambio, San Juan utiliza la palabra el que cree, ¿sí? Dando referencia a la fe. Muy bien, la base estructural de Mateo son 5 discursos y la base es una comunidad. Es como una comunidad que vivía el cristianismo, se cree que era en Asiria, y ellos trabajaban con estos 5 discursos del evangelista San Mateo. San Marcos tiene 18 milagros, y hay muchos símbolos mesiánicos interesantes, y hay veces que hay que entenderlo desde esa perspectiva. San Lucas es todo el evangelio habla como un itinerario de viaje, que sale hacia Jerusalén y iba camino a Jerusalén. En cambio, San Juan utiliza 7 días, es como una semana, y al día siguiente o 6 días antes de la Pascua, utiliza mucho las fechas para dar a entender que es una semana mística. Una cosa más, los evangelios muchas de las veces no tienen un orden cronológico. Y hay veces, como la Biblia no tiene una cuestión muy científica, puede tener detalles, pero no es el objetivo ese. Y hay veces que la gente patina ahí.
¿Por qué no sea histórica? Porque los evangelios se escribieron en reversa. Eso me lo enseñó un maestro que estudió en Jerusalén, el padre Juanito Rábago, fray Juanito Rábago, Dios lo bendiga, y ya murió. Y él decía que el evangelio se escribió a partir del hecho más importante de Jesús, que fue la resurrección. Y de ahí los mismos discípulos empezaron a escarbar todos los dichos, hechos, milagros de Jesús hacia atrás. Por eso Papías, un obispo de los escritos primitivos, llega a decir que el evangelio de Mateo y de Lucas no tiene el principio, que empezaban desde el bautismo y que fueron catequesis añadidas posteriores, pero no significa que no son inspirados, al contrario, están inspirados por Dios. Por otro lado, aquí encontramos los idiomas. El apóstol Mateo se cree que lo escribió en arameo el primer tiempo y luego en griego. Marcos, pues lo hace en un griego, pero traduce las cuestiones arameas. San Pablo en griego y San Lucas. San Juan lo escribió en un griego muy sencillo, que se llama el griego koine. Ok, esto es un poquito del griego que podríamos entenderlo. No tiene espacios, no hay puntos, por eso hay veces que los escritores no entienden muchas veces, muy borroso. Hay una palabra ahorita que me acordé, no lo vamos a ver más adelante, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, donde con una sigma, con un punto que casi no se ve o se ve, en unos escritos está, en otros no está, dice, ¿nos lavó o nos liberó? Ese es el enigma de estos textos. Entonces, por un punto cambia la palabra completamente. Pero bueno, aquí tenemos el más griego. Ok, aquí tenemos un poquito lo que les decía hace rato sobre Marcos. Bueno, San Mateo utiliza 60 citas bíblicas del Antiguo Testamento para referirse a Jesús, pero Marcos utiliza alrededor de 18 milagros sobre Jesús. Lucas tiene contrastes. ¿Qué es con contrastes? Que van contra, por ejemplo, Marta contra María. El hijo pródigo con el hermano del hijo pródigo. Lázaro y el rico. Fariseo, publicano. Saqueo y el jefe de los publicanos. Él utiliza mucho los contrastes. Estoy hablando a grandes rasgos todo esto, porque eso se ve. Claro. ¿Sí? Y, por ejemplo, San Juan, bueno, estos son los sinópticos, utiliza lo que se llaman los signos. ¿Sí? 7 signos importantes, y curiosamente que todos, me decía un maestro, la mayoría de ellos son eucarísticos, tienen que referirse, por ejemplo, a las bodas de Caná, la multiplicación de los panes, la resurrección, tienen que tener un trasfondo eucarístico, porque a eso va. Pero San Juan, aparte de eso, tiene lo que se llama las 7 yo soy, o imágenes, en las cuales él trata de demostrar el Jesús del gran yo soy, que viene siendo el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, aquí encontramos. Otra cosa que tenemos en el Evangelio de Juan, los malos entendidos. No lo encontré completo, pero me acuerdo que la gente no entendía muchas cosas y lo confundía. Por ejemplo, destruiré el templo y en 7 días lo edificaré. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a destruir? O hay que nacer de nuevo. Caray, tengo que volver al vientre de mi madre. O el que come este pan vivirá para siempre, o el agua que yo les daré. Son controversias del mismo evangelio. Bueno, pues vamos a comenzar, padre. Ahora, yo ya con esto concluyo Evangelios, libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles se escribió alrededor del año 68, yo lo sitúo alrededor del año 68, posterior a la muerte de San Pablo. Y especialmente habla de los hechos del apóstol San Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, más o menos. El detalle es que todo esto marca, perdónenme, dicen que no habla de los protestantes, perdónenme, pero aquí está hablando de la primacía de Pedro, porque todos los acontecimientos que marca el libro de los Hechos de los Apóstoles, en primera en cabeza fue Pedro. Elige a Matías, está al frente de la comunidad de Pentecostés, predica en Pentecostés, sana al paralítico, ordena a los diáconos, Ananías y Zafira mueren por dictamen de él, bueno, por la intención de su autoridad, etcétera, etcétera, la conversión de los gentiles, o sea, todo gira alrededor de ellos.
Entonces, aquí nosotros encontramos todo eso. Me preguntarán, ¿qué significa estos puntos amarillos? Estos puntos amarillos que tenemos aquí son las 6 venidas del Espíritu Santo en comunidad. Primero es Pentecostés, la oración común entre los apóstoles, que hasta tiembla el lugar, la predicación de Samaria, que dice que impusieron las manos a los apóstoles y descendió el Espíritu Santo. La conversión de Pablo, el sermón y en la casa de Cornelio, que son bautizados en el Espíritu Santo, es como, puedo llamarlo de sí, si lo entendemos católicamente, son los 6 Pentecostés. Claro. Y por último está cuando Pablo va a visitar a Éfeso, que creo que lo acaban de leer el lunes, me acuerdo. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos San Pedro. En la segunda parte encontramos pues los hechos de Pablo, desde el capítulo 13 en adelante, cómo Pablo después de su conversión, él empieza a hacer viajes misioneros. Podríamos hablar en gran detalle con cada uno de ellos, pero yo les recomiendo que lo lean. Si yo les empiezo a platicar, van a decir como una persona. Ya, Chavita no lo va a decir. Sí, pues no. Entonces, lo que sí es que todo esto radica en que San Pablo, hay un libro, se llama, creo que Los fracasos de San Pablo, y a veces pensamos que San Pablo fue una persona que llegaba y llenaba multitudes y que llenaba estadios y no. La verdad, en cierta manera, fue una persona perseverante y sus frutos de su perseverancia fueron mucho después. Sí, había 2, 3 personas que se convertían en cada ciudad y empezaban a hacer comunidades, pero él formaba discípulos y esos discípulos a su vez transformaban esas ciudades o comunidades. Priscila y Aquila, Epafrodito, Tito, varios de ellos. Yo les digo, no se desmoralicen cuando evangelicen. Hay veces me ha tocado hermanos que me dicen, ay, es que hicimos un retiro y más eran 4. No te preocupes, Dios los llamó a ellos, por algo los llamó. Entonces, yo sugiero que lo lean, que vean a este hombre que en cierta manera tenía muchas cosas, padre, para renunciar a su ministerio. Claro. Había naufragado, lo azotaron 3 veces con los 40 azotes, en cárceles, tumultos, lo apedrearon varias veces, una lo dieron ya por muerto, y aún así este hombre seguía porque él sabía quién lo había llamado y él sabía hasta dónde tenía que llegar. Lo encerraron, lo encarcelaron. ¿Y qué pasó? Él siguió escribiendo, lo vamos a ver en la siguiente clase. Él empezó a mandar cartas de recomendación. Una vez un hermano que estuvo conmigo en una comunidad de oración, donde alabábamos a Dios, teníamos guitarra, bajo, batería y todo esto en Estados Unidos, me llega a decir un día, ay hermano, ¿cómo añoro esos tiempos? ¿De qué? Le dije, es que había mucha alabanza y muy bonito. Mira, y yo me acuerdo que le dije, San Pablo no tenía ni ministerio de música en la cárcel, ni animadores de asamblea, y él estaba feliz. Entonces, yo pienso que el Espíritu Santo ahí lo tienes. Brótalo, que brote. Y ya próximamente lo vamos a vivir, Chavita, tú más que yo. Padre, usted es un San Pablo en la cárcel. No, también. Soy un San Pablo en 4 paredes, de 4x4. Bendito sea Dios, pero como decía San Pablo, de aquí al mundo, ¿verdad? Dice Pablo en la carta a los romanos, bueno, ya me adelanté un poquito, dice que desde Italia, ¿cómo? No me acuerdo de qué ciudad decía él, de ahí hasta Roma he llenado de la palabra de Dios, del Evangelio. Lidia, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero es al final del capítulo 16 de la carta a los romanos. Ella, o sea, era un evangelizador nato. Envidia me da porque me gustaría, y no por buscar una gloria humana, sino simple y sencillamente por cumplir. Un verdadero evangelizador, padre, no busca frutos. No. Busca compartirle la enseñanza. Así es, claro. Fíjate, Chavita, que los Hechos de los Apóstoles se lo añaden o se lo dan a San Lucas. Así es. San Lucas es el escritor de los Hechos de los Apóstoles o las actas que se recogieron después de la resurrección, de la ascensión del Señor a los cielos, ¿verdad? Pues ahí habla sobre las 4 comunidades, Jerusalén, Antioquía, etcétera, etcétera, de cómo se van formando las comunidades,
de cómo ponían todo en común, es decir, estaban en la fracción en los Hechos de los Apóstoles, ya se habla sobre la Eucaristía, el memorial, la pasión y la muerte que Jesucristo nuestro Señor hizo. Por eso hay un documento de la Didache. La Didache habla sobre cómo se celebraban la Eucaristía en las catacumbas. Los Hechos de los Apóstoles también nos hablan de cómo los apóstoles se reunían con la comunidad para celebrar la Eucaristía por miedo a los judíos, ¿no? Entonces, sí, es una carta magna para todos nosotros los cristianos católicos, que necesitamos empaparnos, necesitamos verla, necesitamos ir más allá y descubrir, como decía San Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre del resucitado, levántate, toma tu camilla y levántate. ¿Cuántos milagros no puede ver nuestros ojos? ¿Cuántos milagros el Señor en el siglo XXI no está realizando? ¿Cuántos milagros los apóstoles, los santos no están realizando en la iglesia del siglo XXI? Muchísimo. Nada más que nos falta una cosa: creer y tener fe. Padre, fíjese qué curioso, de las comunidades de San Pablo, estábamos viendo el otro día un estudio y encontramos que la comunidad que más duró, no significa que está hasta hoy en día, o no sé, en Turquía, fue la de Filipo, pero era de las pocas comunidades que juntaban diezmo o ofrenda o lo que sea para San Pablo. Las demás eran muy joditas. Entonces, yo pienso que la comunidad tiene mucho que ver en eso. Yo los motivo a que ayuden a sus comunidades económicamente, es más, las más necesitadas. Yo sé que Estados Unidos tiene mucha ayuda, pero acá estamos pobretones, pobretones. Nosotros aquí, bueno, perdón, padre, yo voy a hablar un poquito de mi ministerio. Nosotros vivimos de la misericordia de Dios, de la providencia. Soy un hombre de tiempo Dios completo y lo que me provee la gente es de lo que vivimos. Soy feliz, gracias a Dios. Y conforme se necesita, Dios lo va proveyendo. Yo pienso que usted también, ¿verdad? Sí, bendito sea mi Dios. Cuando tú te das, la gente te da. Sin siquiera pedirles, oiga, fíjese que voy a abrir un centro de evangelización y necesito la mejor tecnología, la mejor computadora, el mejor programa, las mejores luces, el mejor micrófono. Este microfoncito me costó $15 y son 2. Esto me costó $15 y con eso se escucha muy bien, etcétera, ¿no? Yo creo que lo importante de aquí es las ganas que tú quieres, sí, echarle ganas para anunciar el evangelio de Jesucristo. No seamos como dice el padre Arturo Cornejo en sus programas, en sus homilías, ¿verdad? Que hay mucha gente tacaña, como tú acabas de decir. Mete la bolsa al momento de la ofrenda, mete su mano en el bolso y está buscando y buscando. Saca una monedita de $1, $5. Mejor quédate con él. No des las obras. No des las obras. Por eso la Eucaristía también es eso, ofrecerle al Señor que en el transcurso de la semana que he tenido trabajo, darle al Señor lo mucho o lo poco que Él me ha dado, ¿verdad? Entonces no demos obras al Señor, no le demos obras, porque Él no necesita de tus obras, Él necesita de tus acciones y de tus donativos, no $1,000, $2,000, no 3,000, no, simplemente aquí está mi ofrenda, aquí está mi donativo, sin saber, como dice el Evangelio, sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. No pedimos, pero no. Gracias a Dios, Dios pone, el que pide es Dios por nosotros. Dale a mi muchacho, dale al sacerdote. Y es cierto, padre, la verdad, yo ya llevo casi, ¿qué será? Desde el 2000, terminando la pandemia, comenzamos tiempo completo, di el paso de fe y mire, aquí andamos. Gracias a Dios, de una manera o de otra, estamos trabajando para la obra del Señor. Vuelvo a repetir, no pedimos. La gente da, porque si pedimos es lucrar y no estamos para lucrar. Queremos que el evangelio camine, crezca, que se vaya más allá. Claro. Como nosotros salimos a misionar o algo, yo lo único que le pido al hermano, lléveme y tráigame. O le vamos para la gasolina, como guste, lléveme o tráigame. Sí, y es eso, si ¿no? Me puede dar un agua,
ahí donde voy y alimentos, con eso es más que suficiente. Hay comunidades que son muy hermosas y te dan una ofrenda. Tenga, hermano, para que se compre una computadora nueva. Uy, sí, pero se da la situación. Hay hermanos que nos han regalado el proyector, la bocina, el carro. Perdónenme, pero así ha sido. Un día me quedé sin, en el ministerio allá en Sonora, no tenía para Mover. llevar el Santísimo, para moverme, 7 comunidades, celebración de la palabra, y la persona que nos prestaba el carro tenía que arreglarlo y no pudo llevarnos, y una persona me dijo, le voy a dar para que compre un carro, y es lo que traigo ahorita, pero es Bendito sea mi Dios. para usted. Claro. Entonces, con eso nos movemos, carcachita ya ahorita, pero en eso nos movemos. Gracias a todos, Dios les bendiga mucho, no estamos para pedir, no es el plan, pero sí Dios pone en el corazón quien quiere darnos. Ahorita tenemos el reto del retiro. Padre, yo con eso Exactamente, habla sobre eso, habla sobre ese retiro, habla. Queremos hacer, bueno, el plan de Dios, la red de Pedro, vamos a hacer un retiro de evangelización de Querigma. Yo el reto que tengo con mis hermanos es hacerlo un poquito diferente. Hay muchos grupos aquí que hacen retiros de evangelización. Queremos hacerlo un poco diferente, profundizar con más escrituras y con alabanza y todo, y queremos, va a ser el 28, 29 y 30 de junio, aquí en la parroquia de San Miguel. Estamos tratando, no, el lugar no está adecuado, no hay varias cosas que necesitamos, estamos caminando por fe, eso sí se lo digo, estamos caminando por fe, somos 7 hermanos que estamos trabajando para ese retiro. Sí, se les pide una cuota muy mínima, pero yo sé que gente no la va a poder dar. ¿Tienes el flyer en la computadora para que lo presentes? Por favor. Déjame ver si lo puedo. Porque hay varios de mis seguidores que son de Jalisco, son de Guanajuato, de Zacatecas, de Aguascalientes, que a lo mejor se puede dar un espacio de ir a este retiro espiritual, o simplemente si aquí en Estados Unidos nos están escuchando, a veces queremos escuchar otras voces, queremos escuchar otras personas, mejor me puedo trasladar para México, vivir este retiro, este encuentro contigo mismo y ante todo con el Espíritu Santo, ¿no? No sé si, Flyer, si lo tienes. Sí. Ay, espérame, ok. Ahí está. Este es. Muy bien, como le digo. Léalo, por favor, Chavita. ¿Mande? Lee, por favor, el flyer para que la gente lo entienda. Muy bien. Ok. Si has probado a todo, prueba la vida en Jesús. Mis problemas tendrán solución, soy adicto, no tengo fuerzas para vivir, quiero cambiar, lo que hago no resulta, a nadie le importo, bla, bla. El lema es, solo Jesús puede sanarte porque Él es Dios. Lucas 8:43, a confrontar la Escritura. Retiro de iniciación, seminario de vida en el Espíritu, espiritualidad carismática, 28, 29 y 30 de junio del 2024. Estudio bíblico, oración, alabanza con gozo. Viene un ministerio de alabanza acá del aeropuerto, desde la parroquia San Francisco, viernes a las 7, costo de recuperación son 100 pesos, como le dije es mínimo, ropa para sábado y domingo, termina el domingo en la misa de 1, y aquí está la comunidad de la red de Pedro, parroquia San Miguel Arcángel, fraccionamiento Hacienda Santa Fe, y está mi teléfono, 33 24 97 99 62. En caso de que vayan de otros lados, de otras ciudades, ¿va a haber hospedaje para ellos? Buscamos hospedaje, sobran hermanos aquí que quieran ayudarnos. El padre Fernando nos facilita el Santísimo para tener una capilla aparte, para no interferir con la celebración de la misa. Okay. Y casi siempre se hace en la cochera de él, en la casa de él, está encerrado todo. Lo que sí, el detalle, estamos tratando de improvisar para dormir ahí. Entonces, en el mismo salón, en otro salón, voy a pedir a la ayuda a Adoración Nocturna que nos facilite las colchonetas. Pues ya no sería cuestión de una sábana, una cobijita, aunque con este calor no creo. Con este calor no. Sí. Pues ahí está, mis queridísimos seguidores del YouTube, de la plataforma de la red de Pedro y hablar de todo cristianamente, ¿verdad? Yo les invito, si estás interesado por vivir este retiro espiritual carismático, ánimo, apúntate. Son las maneras, las formas que nosotros sacerdotes, que nosotros laicos,
personas comprometidas te ofrecemos. Son herramientas. ¿Las quieres tomar? Sí. Va a depender de ti ante todo, ¿no? Entonces, Chavita, Sí. una Gracias, vez más Padre, te por agradezco. este espacio. Te Sí. agradezco la oportunidad. Gracias. Ya sabes, conmigo cuenta, porque somos los mismos, ¿verdad? Somos los mismos. Y si somos los mismos, entonces anunciamos al mismo, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo, y por supuesto, una mujer bellísima que se llama María. Amén. Nuestra Madre Santísima. Bueno, pues. Padre, aventamos la red y claro. hablando cristianamente. Hoy que hay que hacer un programa así, aventamos la red y hablamos. Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, Chavita, te agradezco esta gran oportunidad que me brindas una vez más y que Dios nos bendiga abundantemente. Les vuelvo a insistir, a las dos plataformas, like, suscríbanse a las dos plataformas, suscríbanse, comenten, es muy importante que nos comenten y ante todo, comparte para llegar a más y más y más. Su amigo Salvador Sandoval, Chava. Su amigo, autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso, conocido en mi rancho, en mi pueblo, en mi estado, el Padre Mayito o Padre Ismael Muñoz. Estoy para servirles y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios los bendiga en nombre Dios del los Padre, bendiga. Gracias. en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Chavita, Dios los bendiga. gracias. Gracias, Padre. A usted. Bye. Bendiciones. Bendiciones.